Pues muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Espero que llevéis un buen principio de semana. Parece que estoy un poquito bajo. Ahí, ahora parece. Vale. Muy buenas tardes, Bea. Bienvenida. Espero que vaya bien la cosa por allí, por el norte. Y, y nada, bueno, este fin de semana otro podio para Fernando Alonso. Así que creo que ni tan mal, ¿no? No ha comenzado mal la temporada de Fórmula 1 para los intereses patrios. Es verdad que Sainz, los Ferrari no tuvieron el ritmo que se esperaba. Sobre todo porque daba la impresión en los entrenamientos de que sí, Sainz efectivamente estaba un paso por detrás de Leclerc, pero daba la impresión de que Leclerc podía tener algo más. Sin embargo, luego en carrera, bueno, pues no se vio ese algo más que podía tener Leclerc. Y la verdad es que fue un poquito decepcionante la carrera de Ferrari. Pero por otra parte, se confirman muchas cosas. Anoche en GPcast lo estuvimos hablando con Charlie, con Sergio, con Eloy, que la cosa parece que ya se vislumbra, ¿no? Parece que ya se está viendo un poquito mejor como en la fotografía de cómo están ahora mismo los equipos de Fórmula 1. Está claro que el equipo Red Bull ahora mismo es inalcanzable, hoy por hoy, y me temo que va a ser por bastantes meses. Va a ser muy difícil si ellos no cometen ningún error grave, si no tienen algún problema mecánico, va a ser muy difícil poder echarle el guante. Y se confirma, es cierto, y voy a decir una cosa. Digan lo que digan muchos de los que ya los ponían segundos en los test de Bahrein. Ni la propia Aston Martin sabían realmente dónde estaban. Y ya os digo yo que particularmente pienso que ha sido una grata sorpresa o muy grata sorpresa ver que ese Aston Martin, ese AMR 21, está bastante más arriba de lo que a priori pudiera parecer. Sí es verdad que están... no es, a ver, les falta un último escalón altito, ¿no? Digamos que les falta un escalón bastante alto para poder alcanzar a Red Bull. Pero no están tan lejos como a priori se pudiera pensar. Y por supuesto, me pasa con ellos que en este circuito en Jeddah creo que han demostrado que sí están un pasito por, no digo un paso grande, pero sí un pasito por delante de Mercedes y de Ferrari. Ferrari para mí ha sido la sorpresa, sinceramente. Yo no esperaba que tuvieran ese ritmo de carrera. Yo esperaba que estuvieran... No digo que estuvieran sólidamente destacados como segundos, porque no creía yo que en ritmo de carrera pudieran destacarse de Aston Martin y de Mercedes, pero no esperaba que Ferrari estuviera con esa falta de ritmo. Quizás no quisimos creérnoslo el viernes. Es verdad que el viernes se vieron señales, se vieron cositas, pero realmente, bueno, no nos lo quisimos creer. Por lo visto en Bahrein, pero claro, es que Bahrein y Jeddah son dos circuitos muy, a priori, muy diferentes, muy diferentes. Buenas tardes, Bardock F1. Tu primera intervención en el chat, pues me ponen aquí, pues bienvenido Bardock al canal. Y espero que te guste. Le falta un poco de velocidad punta. Sí, el Aston Martin es quizá uno de los coches más lentos. Ahora como voy a hacer ya un repaso completo de todo, ya iremos explicando paso a paso. Por cierto, se me ha olvidado comentar, como claro, he estado además sin poder hacer vídeos pues desde la semana pasada. Desde el último vídeo que hice fue el análisis antes del Gran Premio, antes precisamente de este Gran Premio. Y eso ahí ya fue lo que se quedó. Se me ha olvidado pues eso. Darte las gracias a ti, Bardock F1, por el seguimiento, que he visto que hace unos días que sigues el canal. Se me ha olvidado también darle las gracias por el seguimiento a Ángel Rodríguez 1010. Se me ha olvidado darle las gracias también a Cthulhu 82 y a Kakes Motorsport. Creo que es... sí, Kakes Bob, perdón. Estaba leyendo otra cosa. Kakes Bob.
Vale, pues muchísimas gracias por ese seguimiento, muchísimas gracias por el apoyo al canal y espero que os guste. Y las gracias también a OVA911 porque se suscribió con Prime hace también unos días. Muchísimas gracias por esa suscripción. Ya os digo que tampoco el objetivo de este canal es concretamente ese, pero toda ayuda altruista es bienvenida también. No lo vamos a menospreciar. Y volviendo al tema de esto, del Gran Premio, creo que han quedado despejadas ciertas dudas y creo que también se han abierto otras. Me explico. La temporada es muy larga. La temporada este año sabéis que son 23 carreras. Además hay carreras al sprint. Eso supone un mayor desgaste. Esos fines de semana de carreras al sprint vuelven a ser, si no recuerdo mal, creo que son 6 otra vez. Como son 3 o 6. No lo sé, tendría que mirarlo en el calendario. Lo tenía por ahí, pero no voy a poder buscarlo. Van a ser unas cuantas carreras al sprint, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta que esa carrera de 100 kilómetros aproximadamente va a condicionar ese fin de semana y además va a hacer que los coches pues tengan un mayor desgaste. ¿Todo esto qué significa? Pues que junto con el límite presupuestario, pues de nuevo volvemos a lo mismo. El aumento del número de carreras hace que junto con la disminución de componentes que se pueden usar a lo largo de un año, a lo largo de una temporada sin tener sanción, sin incurrir en una sanción, pues va a provocar que haya equipos, va a haber equipos que en verano van a tener que dejar prácticamente el desarrollo del vehículo. Y va a haber otro equipo que, bueno, en verano, incluso antes del verano, calculo. Y va a haber otros equipos que van a llegar muy justos con las unidades, van a tener que, creo, y aquí creo que no me equivoco, van a tener que penalizar absolutamente todos los equipos. Habrá equipos que penalicen poco porque los cambios sean, a lo mejor solo sea una unidad más de la que está permitida, y habrá otros equipos pues que penalicen algo más. De momento, ¿quién pinta regular? Hombre, pues Ferrari no pinta bien, empezando porque si en la primera carrera ya tienes que poner un nuevo motor, que sí, que será para optimización del uso, pueden contar mil y una historias, pero estamos hablando de un mundial a 23 carreras, de un mundial en el que solo se permiten 3 motores térmicos por temporada, sin incurrir en sanción, y que Ferrari en la segunda carrera ya está usando un segundo motor. No son buenas noticias. Segundo, nadie está libre de tener que sustituir piezas. Red Bull tuvo que sustituir caja de cambios en el coche de Verstappen. Ya viste lo que ocurrió. Ahora os enseñaré cómo es la pieza que se rompió, para que lo sepáis mejor y para que lo veáis. Vuestros coches tienen ese tipo de pieza también. Ya han tenido que cambiar, ya tuvieron que cambiar baterías. Ojo a esto. Y curioso porque de nuevo estamos en la segunda carrera del año. Creo que están llegando todos un poquito justos. Y realmente los presupuestos, claro, a fin de cuentas hay un tope presupuestario. Hay muchas partidas que están incluidas en ese tope, hay otras que no, pero hay muchas que sí. Y claro, hay que estirar la vida de los componentes todo lo que se pueda. Entonces no descartéis, o sea, no es descartable que al final de año ningún equipo se haya podido librar de esas sanciones por posición. Es posible que sí, hombre, quizá a lo mejor el equipo Alpine pudiera ser uno de los que se pudieran escapar, curiosamente, pero no lo creo. Y el tema de motores, el tema todo eso, ahora comentaré un poquito también lo que le pasó a Max Verstappen, hablaremos un poco de lo que le pasó a Lance Stroll. Y vamos a ver lo que sucede de aquí a la siguiente carrera en Australia. Es otro circuito diferente, es otro circuito que tiene otros condicionantes y por lo tanto veremos otra fotografía más. Si el Aston Martin ha sido capaz de adaptarse bien aquí a Jeddah, se adaptó bien en Bahrein, creo que ese coche se va a adaptar bien a Australia. O sea, ya no tengo tantas dudas, ¿no?, como tenía antes de esta carrera. Del que sí me deja dudas es Ferrari. Ferrari sí. Y Mercedes, pues no sé los lloriqueos de Wolf,
pero tienen mejor coche del que... Tienen un gran coche. Ya quisiera Alpine, ya quisiera Alfa Romeo tener ese Mercedes sin pontones. Estarían súper contentos, pero bueno, en fin. Nunca llueve a gusto de todo. Muy buenas, Bruno, Mario y Luis. Pues bienvenidos. Buenas tardes. Pues nada, creo que voy a pasar ya sin más dilación a comentaros. Y lo primero que os pongo es una foto de la pieza que se le rompió a Verstappen. Bueno, en este caso esta es bastante antigua. Esto es de... Si no recuerdo mal, es del año 2006. Es una pieza fabricada en aleación. Normalmente suele ser... Como son piezas que están sometidas a mucha fatiga, en aleación de titanio o en ese tipo de aleaciones o de superaleaciones. El drive shaft, que es lo que veis aquí, es el palier, es el semieje. Y el yoke, que es el yugo, es la unión universal que se realiza tanto en el buje de la rueda, que sería la parte donde veis donde está el wheel centering, que sería el buje de la rueda, rear upright y upright bearing, ¿no? Aquí tenéis la mangueta, que es toda esta pieza enorme que veis aquí alrededor de donde se engarza el palier. Esa es la mangueta, que es la que sujeta todo el conjunto de la pinza de freno, disco de freno y todo el conjunto del buje de la rueda. Luego al buje es donde la llanta va atornillada a ese buje, ¿no? El tema, como digo, al igual que hay aquí un yugo que es el que conecta con la parte del diferencial del vehículo, también hay otro yugo aquí en la parte de la mangueta. Mejor dicho, más que a la mangueta, al buje de la rueda, para que os situéis en el interior de la mangueta. Entonces esa pieza es un eje, como estáis viendo. Ese eje gira a unas revoluciones determinadas, pues transmitiendo potencia al mismo tiempo. Es decir, ese eje está sometido a torsión y a tracción, compresión y torsiones. ¿Por qué? Porque la rueda no está siempre a la misma altura, la rueda está subiendo y bajando constantemente por los baches, pianos, etcétera. Al mismo tiempo que ese eje está girando, es decir, tiene dos solicitaciones en este sentido: la de torsión y la de tracción, o la de compresión, dependiendo de dónde cojamos. Y como el eje está girando continuamente, las fibras están trabajando a fatiga porque pasan en un instante de estar trabajando a tracción a estar trabajando a compresión, y así sucesivamente en un periodo de tiempo determinado, a unos ciclos por segundo. Buenas, Zapa, bienvenido. El tema es que todo esto provoca vibraciones en el elemento, y esas vibraciones son las que hacen que el elemento pues vaya debilitándose. Esto todo está calculado, pues como ya sabéis, como todo en Fórmula 1, pues para que el peso sea mínimo, para que soporte las cargas, esas solicitaciones, lo suficientemente bien para no romperse de primeras, pero no son piezas eternas. Entonces, si tenemos que la pieza tiene que ser un eje perfectamente con una línea longitudinal, o sea, perfectamente alineado con su línea longitudinal central, ya tenemos el primer problema. Cuando tú fabricas un eje de un material metálico, me da igual el tipo que sea, este en concreto de un palier está fabricado mediante un proceso de estampación puede estar fabricado y de forjado, es lo que debería de ser. Tienes una desviación con respecto a su eje central. Esa tolerancia geométrica, como se denomina, es una tolerancia la cual nos indica cuán recto es ese eje, ¿no? Porque no es perfectamente recto, sino que puede tener cierta comba, cierto pequeño ángulo de curvatura. Pues eso es lo que produce ese golpeteo en estas piezas, en los yugos. Los yugos son los que sufren realmente ese traqueteo constante, ¿no? Durante el giro del eje. Como el eje no es perfectamente recto, el yugo no está, esta zona de aquí no está girando totalmente alineada, sino que va pegando traqueteos, va pegando golpecitos. Son prácticamente imperceptibles, pero son golpecitos que van moviendo el yugo.
Y esas son las torsiones a las que se está sometiendo ese yugo. Entonces, al final, ¿por dónde parte? Pues por la parte más débil, la del yugo, la de la homocinética, que es como se denomina esta zona de aquí. Homocinética es el nombre general, luego después ya pues tenéis juntas universales Cardan, juntas universales de tipo yugo de deslizamiento, junta universal de rodamiento de bolas, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos, ¿no? Pero la que se usa en Fórmula 1 suele ser este tipo. Y el tema es ese, ya os digo. Esa torsión a la que se va sometiendo por culpa de esa pequeña desviación que tienen todos los ejes. Hay una tolerancia que es admisible, que bueno, pues cada X tiempo pues hay que sustituir esos semiejes porque se sabe que se parten. En los coches de calle también ocurre lo mismo, lo único que pasa que ¿cuál es la diferencia? Las potencias a transmitir son muchísimo menores, la torsión que vas a generar en la junta, en la homocinética, va a ser mucho menor, y además un coche de calle, el palier, si lo comparas con el de un Fórmula 1, el diámetro del palier del coche de calle está ahí con el del Fórmula 1, es decir, es una pieza que en el caso del coche de calle va sobredimensionada, en el caso del coche o del Fórmula 1 va ajustada a los requerimientos prácticamente casi a la décima, es decir, con un estándar de lo diré cuando me salga la palabra, con un coeficiente de seguridad muy pequeño, muy estrecho. Claro, eso pues ocurre que cuando hay una pieza que ha pasado los controles de calidad, pero está un poquito más desviada de la cuenta y llegamos a un circuito en el que tienes que coger los pianos de una manera un poco más agresiva y hay pianos que son un pelín más elevados que otros, pues corres el peligro en un circuito como Jeddah, concretamente donde las velocidades son muy elevadas, en el que corres el peligro de eso, de que esos yugos sufran un poquito más de lo que tú esperas y al final terminen por romper, que fue lo que le ocurrió a Verstappen. La sensación que daba, el ruido, daba sensación de transmisión. Al final fue eso, fue el palier. El tema, lo que le ocurrió a Verstappen, que una vez que ese yugo se rompe, entonces estos diferenciales son diferenciales electrónicos, de control electrónico. Entonces automáticamente el diferencial detecta que hay uno de los semiejes que no está respondiendo a la transmisión. Básicamente en un diferencial es muy fácil de comprobar, porque cuando un semieje ha partido, la potencia solo puede ser transmitida a la otra rueda. Y bueno, hay una pérdida de fluido hidráulico porque se está escapando, ¿no? por esa zona se está escapando el aceite. El tema en un Fórmula 1, pues automáticamente el coche pasa a modo de protección, el motor no se le permite al motor superar una serie de revoluciones por minuto y nada, y eso queda, bueno, pues el coche ya queda inservible. Básicamente ya es llegar a boxes con la tracción de una sola rueda y ya pues hay que desmontar. Tienes que desmontar la caja de cambios, os la voy a enseñar. Voy a enseñaros también la otra imagen que tenía preparada, que es esta de aquí. Esta. Eso es una caja de cambio de un Fórmula 1. La estáis viendo de delante hacia atrás, o lo que es lo mismo. Estáis viendo lo que se ve abierto es donde se une el motor con la caja de cambios, el bloque motor con la caja de cambios, y el eje de transmisión lo veis justo abajo. La entrada el primario de la caja de cambio, la entrada por donde se transmite la potencia del motor. Y ahí os he dibujado en amarillo la salida del diferencial y donde iría colocado ese semieje aproximadamente, para que os hagáis una idea. Veis los dos brazos de suspensión del vehículo, el brazo superior y el brazo inferior, y veis el tirante también de esa suspensión trasera. Y eso amarillo que os he dibujado, porque aquí no están colocados los palieres, obviamente, sería donde iría situado aproximadamente ese palier. Ya os digo, la caja de cambios, el problema que tienen las cajas de cambios de Fórmula 1, las cajas de cambios modernas, es que el mecanismo diferencial va incluido o va sellado dentro de ese cárter de la caja de cambios. Digamos que es un todo en uno. No es como en un coche de calle. En un coche de calle que tiene una transmisión a las ruedas traseras, el motor va por un lado, hay una salida del motor que va al mecanismo diferencial. El mecanismo diferencial tiene una caja, un cárter que es suyo propio, y luego del mecanismo diferencial es de donde se sacan los dos semiejes.
En el caso de la Fórmula 1, no. En el caso de la Fórmula 1, la caja de cambio y el diferencial están incluidos todos dentro del mismo cárter. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces, y sobre todo ahora que le ha ocurrido al principio, es recomendable sustituir todo el sistema, todo el conjunto, la caja de cambio incluida. Porque así te ahorra el problema de tener que romper sellos de la caja de cambio para comprobar que efectivamente a la caja no le ha afectado ese golpe del palier, porque al ir todo tan compactado, al ir todo tan junto, el tema de que un yugo se parta y rompa, puede romper a lo mejor los satélites del diferencial, puede provocar a su vez que, como la transmisión se hace prácticamente sin un eje de transmisión, sino que se hace directa a la corona del diferencial, también sufran en parte esa corona del diferencial, piñonería de la caja de cambios, pueden sufrir también algo. Y entonces lo que se hace en estos casos pues es eso, sustituir todo el conjunto, y así se asegura uno de que no va a haber problemas luego durante la carrera. Aunque luego estuvieron escuchándose ciertas radios, que seguro que recordáis, de Verstappen hablando de un ruido raro, en fin. Yo no le haría muchos casos a ese tipo de mensajes, sobre todo cuando el coche, cuando necesitaron ser rápidos, podían ser rápidos. Creo que son simples, puramente eran mensajes para influir, ¿no? en el compañero, básicamente. Muy buena, JP Motorsport. Aquí estamos hablando de cajas de cambio. El tema, ya digo, es ese, simple y llanamente. La sustitución de la caja de cambio en este caso responde más a hacer las cosas como puedes hacerlo, de manera sencilla. Tienes, creo recordar que son 4 cambios de caja de cambios a lo largo de la temporada. No creo que les vaya a volver a suceder este problema en bastante tiempo, así que de momento no creo que vaya a ser ningún problema el hecho de tener que sustituir la caja de cambio. Hay problemas mayores en otros equipos y bueno, ahora repasaremos. Con respecto al problema de Stroll. De Lance Stroll, ya sabéis que en carrera le hicieron parar. No recuerdo bien ahora, fue después de la parada. Lance Stroll paró muy pronto. Si tengo por ahí buscado el diagrama, creo recordar que fue en la vuelta 13. Ahora de todas maneras lo miramos. Sé que paró antes que Carlos Sainz y paró antes que todos. Y luego, una vez que ya había realizado la parada, a Lance Stroll le obligaron, desde el equipo lo llamaron para que parara el coche. Lance Stroll, por cierto, que lo hizo muy bien, sacó el coche fuera prácticamente, lo metió, si no lo metió totalmente detrás de las barreras, si no estaba totalmente, estaba casi detrás de las barreras. Quiero decir que en este caso a Stroll no hay que achacarle absolutamente nada. Buenas, Chris, buenas tardes. Pero sí hay que decir que yo no entendí el safety car. Bueno, y creo que ninguno de los que estáis aquí ahora mismo escuchándome, ni los que estaban viendo la retransmisión en su momento, ni siquiera la gente que estaba retransmitiendo, vamos, pienso yo, entendieron el safety car. Es que es inentendible, es que no es algo que tenga lógica ni a qué ni para qué, ¿no? Como diría aquel. No sé, son cosas muy extrañas, pero en fin, la FIA, los comisarios, que por cierto, ¿sabéis, no? Luego todo el lío que hubo con Fernando, con el podio, con el no podio, con si protesta, con si no sé qué, que si el gato, que si el no gato, que si, en fin. Eso ya lo comentamos en GPK esta noche, os recomiendo que lo escuchéis. Mi labor aquí en este canal no es precisamente hablar de reglamentos deportivos, ni de... Más bien es de reglamentos técnicos y esas cosas, ¿no? Ya veo que estáis de cachondeíto en el... Ya veo que estáis de cachondeíto en el chat. Donkey Nog, buenas Donkey Nog. Pues sí, efectivamente Zapa, por menos echaron a Freita al carrer, sí. Pero bueno, es que si es que ya no sabes a qué carta quedarte, de verdad, con estas cosas. El tema, como digo, que al final nos perdemos. Con lo de Lance Stroll, os lo iba a explicar con este diagrama, lo he explicado más de una vez en el canal, pero lo vuelvo a explicar todas las veces que haga falta.
En el diagrama que tenemos aquí el esquema, iba a decir el esquema eléctrico, pero no es el esquema eléctrico, realmente es cómo se transmite digamos, el flujo de energía, que no me salía la palabra, Power Unit Energy Flow, ¿no? Aquí veis las zonas que pertenecen al motor en rojo, las zonas que pertenecen al RS en verde y otras que son, es decir, elementos auxiliares o de auxiliares y lo que no son, es decir, baterías que no pertenecen al sistema de recuperación de energía. ¿Qué ocurre? Bueno, pues sabéis que todos los vehículos híbridos tienen que tener un doble sistema de baterías. Las baterías principales, que son las que dan energía eléctrica al sistema y proporcionan la potencia eléctrica para los motores eléctricos. Y luego hay una batería que trabaja como cualquier batería de un vehículo normal convencional para alimentar los sistemas auxiliares, es decir, pues en el caso de un Fórmula 1 en este caso pues sería alimentar el volante, alimentar una serie de elementos como las lucecitas que se ven que indican si el piloto puede bajarse con seguridad o si el piloto tiene que saltar del coche, si se puede tocar el coche, si no, las luces de LED traseras para indicar ciertos aspectos, tanto si hay lluvia como si el coche no puede recuperar energía, etcétera. Todo eso se encarga ese sistema que estáis viendo ahí, el Non-ERS Energy Store, es decir, las baterías que no pertenecen al sistema de recuperación de energía. En el caso del sistema de recuperación de energía, lo vuelvo a repetir, esto no ha cambiado desde el año 2014 prácticamente. Han cambiado muy pequeñas cosas, pero la realidad, 4 megajulios por vuelta son los que se pueden usar en total, ¿no? Es decir, tanto los que tú transmites a las ruedas traseras como los que tú recoges. Los que transmites a las ruedas traseras, muy sencillo. Yo tengo 4 megajulios acumulados en la batería o tengo menos megajulios, pero tengo una MGUH que también puede alimentar, como estáis viendo aquí, directamente a la MGUK. El tema, la MGUK puede utilizar 4 megajulios durante una vuelta y durante 33 segundos, ojo. Sin embargo, la MGUK solo puede recuperar 2 megajulios por vuelta y la MGUK solo recupera energía en las frenadas. La MGUH, sin embargo, está sin limitar, es decir, su flujo de energía es continuo, está tanto recuperando como recibiendo energía para que el turbo no tenga ese lag, ¿no? En la entrega de ese lag en la compresión del aire de entrada al motor. Entonces tenemos una MGUK que tiene una potencia de 120 kilovatios y que se puede usar tanto lo mismo que la MGUH, tanto como generador como motor eléctrico. El problema de YEDA, y que es un problema que ha afectado en mayor o menor medida a todos los equipos, es que frenadas fuertes hay muy poquitas. Hay 2 frenadas y a lo sumo 3, creo. Entonces, realmente la MGUK le cuesta mucho trabajo recuperar esos 2 megajulios. Es muy difícil en una vuelta a YEDA recuperar esos 2 megajulios que tiene asignados la MGUK. ¿Qué ocurre? Que la MGUH tiene que completar ese trabajo. Si la MGUK no puede recuperar esos 2 megajulios, pero tú necesitas 4 megajulios, que son esos 120 kilovatios que estáis viendo, espero que no os perdáis aquí, esos 120 kilovatios que requiere la MGUK o que de potencia que tiene la MGUK equivalen a 4 megajulios en 33 segundos. Entonces, si la MGUK no puede recuperar 2 megajulios, imaginemos, por poner un ejemplo, la MGUK en este circuito solo puede recuperar 1,2 megajulios, no puede recuperar 2 megajulios. Ya tengo un déficit de 0,8 megajulios. Eso me supone alrededor, o ponemos un ejemplo más sencillo, 1 megajulio. Ya estoy perdiendo 1 megajulio, ya me supone que estoy perdiendo alrededor de unos 30 kilovatios, 40 kilovatios, puedo estar perdiendo fácilmente en la MGUK. Entonces, claro, eso es muchísima potencia. La MGUH es la que tiene que compensar eso. Claro, ¿qué ocurre? Que la MGUH tiene que trabajar más. Como tiene que trabajar más, no ayuda al turbo a no tener lag. Eso tengo que compensarlo con un mayor consumo de combustible de mi unidad de mi motor, del motor. Teniendo que utilizar muchas veces ese límite de 100 kg/h de flujo másico,
que es contraproducente porque puedo quedarme sin gasolina al final de carrera. Claro, todo esto hay que compensarlo de alguna manera. Y me temo que el problema que tuvo Lance Stroll está relacionado con las dos MGUs. Por un lado, la K de Stroll a lo mejor, y esto son elucubraciones mías, porque el equipo no ha publicado nada, se ha hablado de baterías, se ha hablado de muchísimas cosas. Pero si la MGUK también, en este caso, como es la que recupera energía, es la que se encarga del sistema del brake-by-wire. Realmente el brake-by-wire lo que hace es regular la potencia de frenado de los frenos convencionales, de las ruedas traseras, de los frenos hidráulicos, con respecto a la retención que está aplicando la MGUK. La MGUK no siempre tiene que aplicar la misma retención, es decir, habrá vueltas que no necesites recuperar 2 megajulios, pero habrá vueltas que sí necesites recuperar 2 megajulios. Entonces habrá vueltas que le exija a la MGUK que aplique toda la retención posible y habrá otras en las que no. Entonces, cuando tú vas a frenar, cuando el sistema detecta la MGUK está puesta en un modo en el que tiene que recuperar mucha energía, la presión en los frenos traseros es muy poca. Esos frenos pues no se sobrecalientan. Corren el peligro de enfriarse más de la cuenta, pero bueno, el piloto puede cambiar el reparto de frenada, ponerlo un poquito más atrás y así compensa. Pero cuando la MGUK no es capaz de recuperar energía, lo que ocurre es que los frenos traseros tienen que trabajar más en algunas situaciones. Y el tema es que esos frenos van cogiendo temperatura. Si no calculaste bien la entrada de refrigeración para intentar reducir un poco la resistencia aerodinámica, imaginemos que te has quedado un poco corto, al final los frenos van calentándose poco a poco. Es un poco el caso de Mónaco. Mónaco no tiene frenadas fuertes, pero Mónaco sí exige estar... Hay muy pocas zonas donde el freno se pueda refrigerar óptimamente. Entonces, de una manera óptima. Entonces, el freno está siempre enfriándose muy poco y calentándose muy rápido. Se enfría otro poquito y se calienta. Entonces, al final el freno no termina de enfriarse todo lo que debería de enfriarse. Y eso al final genera un problema. Stroll, cuando se paró, se rumorea, se dice que los frenos estaban bastante calientes. Ya digo que todo esto son rumores y mi especulación es que tanto la MGUK como la MGUH tuvieron problemas. Entonces, claro, cuando tú con un Fórmula 1 moderno te quedas sin el sistema híbrido o el sistema híbrido no te puede dar toda la potencia, realmente pierdes muchísimo rendimiento y sobre todo pierdes, pues eso, una baza para poder defenderte o para poder atacar. Porque recuerdo que de toda la potencia de esos 1000 caballos cacareados que se anuncian de estas unidades de potencia, que luego en carrera no están funcionando a esa potencia ni mucho menos, están bastante más por debajo. Pero hay momentos en los que sí, en los que necesitan poner los mapas de motor. Bueno, el mapa de motor es el mismo siempre, pero en los que necesitan poner el deployment de energía de manera que hay que utilizar esos 120 kilovatios. Entonces, si yo no dispongo de esos 120 kilovatios y mi rival sí, estoy en clara desventaja. Al final esto nunca va a menos, sino que esto siempre suele ir a más y por eso es la sensación que a mí me da que el fallo era de que no se recuperaba energía, de que no podían recuperar energía y por lo tanto no tenían la posibilidad luego de poder atacar. Eso te deja, literalmente te deja vendido. Entonces lo mejor que puedes hacer, porque además, repito, ese problema solo va a hacer que ir a más y al final lo único que vas a conseguir es o romper el sistema o quedarte el último. Porque tengas que utilizar todo a la mínima potencia. Desgraciadamente, bueno, pues Stroll se tuvo que enfrentar a ese problema. A mí me hubiera gustado que hubieran terminado los dos Aston Martin para poder seguir corroborando ciertas cosas, pero bueno, ya está. Donkey no, por eso Max se pasa 3 vueltas lentamente. Efectivamente, porque lo que está haciendo Max en esas vueltas es poner un mapa de energía, en este caso concreto, para que la MGUK se ponga a trabajar a su máximo rendimiento y la MGUH deje de ayudar al turbo y se ponga a generar energía y a mandarla a las baterías. Esa energía sí se almacena en las baterías. De todas maneras, os digo que las baterías de un Fórmula 1 son baterías de alto rendimiento con muchísima potencia y se cargan y se descargan de una manera muy rápida. No es como en un coche de calle. En un coche de calle la descarga y la carga ocurren a una velocidad mucho menor. Pero claro, la durabilidad de la batería de un coche de calle no es la de un Fórmula 1, ni tampoco estamos hablando de los mismos requerimientos. Sin embargo, en un Fórmula 1, repito, son baterías que tienen mucha menos capacidad de la de un coche de calle, pero su capacidad de carga y descarga completa es muchísimo mayor, tienen una potencia muchísimo mayor
de la que tienen los coches de calle eléctricos. Ya digo, y están hechos profeso para eso. Para que luego llegue un Max Verstappen a falta de 2 vueltas, 3 vueltas, para que en la última tener los 4 megajulios de energía disponibles y soltarlos en toda la vuelta. Sobre todo en el tercer sector, no llegar con la batería vacía. Era muy importante en ese tercer sector porque era fácil realmente llegar con la batería vacía. De hecho, Aston Martin, las luces, estuve observando durante todo el Gran Premio, durante el entrenamiento del libre de los viernes, el libre del sábado, en la clasificación, que Aston Martin en el último sector, bastante antes de llegar a la última curva, ya las luces rojas llevaban encendiéndose ya bastante rato. Cuando se enciende la luz roja es que el coche la MGUK está trabajando en recuperación de energía, porque el coche se ha quedado sin energía eléctrica y necesita alimentación. Williams no tuvo problemas con el brake by wire en el coche de Albon. Sí, la relación... por eso, el coche de Albon creo que lo que ocurrió fue algo también parecido. También lo mismo, la MGUK. Por eso digo que yo, en el caso de Stroll, creo que lo pararon por precaución y no quisieron... O sea, quiero decir, en Williams forzaron un poco la situación y claro, llegó un momento en que el coche no podía. En el caso de Stroll es posible que el coche no hubiera fallado a lo mejor durante otras 4 o 5 vueltas, pero luego después la cosa se hubiera puesto muy seria. Entonces creo, mi opinión, y repito, esto es solo mi opinión, puedo estar equivocado. Creo que el tema es que Aston Martin prefirió proteger para no tener que sustituir piezas ni nada por el estilo, o por lo menos sustituir las mínimas imprescindibles. Porque ya digo, y penalizar ya a estas alturas de año, de momento ya en la segunda carrera, ir cambiando ya piezas te va a suponer luego tener que penalizar antes de lo que tenías previsto, porque os aseguro que todos están pensando en penalizar de una manera o de otra en este Gran Premio. Lo van marcando en rojo el Gran Premio vamos a penalizar aquí, que aquí no nos interesa porque se puede adelantar, o nos interesa porque sabemos que nuestro coche no va a ir bien, y total, ya que no vamos a ir bien, pues penalizamos y por lo menos algo de rendimiento ganamos. Entonces ya digo, lo van a intentar hacer de esa manera, pero bueno, luego ya después los planes son uno, la realidad es la que luego te deja un poco vendido. Ahora os voy a poner una imagen. No os asustéis, que no vamos a leer el reglamento entero. Efectivamente, Donkey, no, es que ese es el caso de Ferrari, por ejemplo. Es lo que a mí me sorprende de Ferrari, que ya hayan tenido que sustituir la unidad de potencia. Estamos hablando, perdón, unidad de potencia no, lo he dicho mal. El motor térmico ya lo hayas tenido que sustituir. Baterías tengas que sustituirla. Charles Leclerc ya ha penalizado con centralita electrónica. O sea, es algo que eso sí me deja un poco descuadrado, porque la centralita electrónica no es precisamente una pieza que se le suponga... O sea, tiene desgaste, claro que tiene desgaste, pero no es una pieza de desgaste per se. O sea, hay piezas mucho peores para pensar en ello. Entonces, eso sí me tienen bastante mosqueado en Ferrari. No sé exactamente qué es lo que está sucediendo, pero mosquea y mucho. Esto es, pues, os lo quiero enseñar. Yo sé que muchos de vosotros no lo sabéis, pero quiero mostrarlo por si alguien todavía tiene dudas y sobre todo tiene miedo. Porque he estado viendo especulaciones de todo tipo. Gente que sobre todo tiene miedo de que Aston Martin, yendo mejor que Mercedes, Mercedes decida no darle unidades de potencia, digamos como si... que hay unidades de potencia pata negra y hay otras que no son pata negra. A ver, no. Vamos a repasar el reglamento y os lo quiero enseñar, y he marcado en amarillo lo más interesante a mi modo de ver, porque realmente creo que el tema es muy... como dije anoche en GPcast, es muy complicado, muy complicado para un suministrador de motores, para un equipo que fabrica motores. Es muy complicado darle una bacalá, hablando mal y pronto, a un cliente. Muy complicado, porque eso acarrearía unas penalizaciones a ese suministrador, como lo pillen, muy serias. Entonces, vamos a repasar, que es lo que quiero repasar con vosotros. Esto lo estáis viendo, information provided by the power unit manufacturer to their customer competitors, es decir, el fabricante de las unidades de potencia, o el proveedor de unidades de potencia,
la información que tiene que proveer a sus clientes, ¿no? A los competidores, a sus clientes competidores. Toda unidad de potencia, es lo que pone ahí, que tenga que ser homologada y para usar por un competidor durante el campeonato, debe declararse a la FIA antes del 1 de agosto. Bueno, eso no me importaba tanto, pero hay que declarar a la FIA que declarar a la FIA en este caso el equipo que fabrica la unidad de potencia tiene que declarar a la FIA que ellos van a proveer al cliente. Es decir, Mercedes en su momento, el año pasado, antes del 1 de agosto, presentó una declaración a la FIA diciéndole que iba a proveer a Williams, a McLaren y a Aston Martin. Esto es ahora mismo ya es digamos que es un trámite, un mero trámite, pero en su momento, cuando entraron las unidades de potencia híbridas en el 2014, antes de eso Mercedes tuvo que anunciar a la FIA y tuvo que enseñar unos dosieres. Y ahora en esa declaración se enseña un modelo exterior de la unidad de potencia, un modelo inicial exterior de la unidad de potencia, un modelo, no la unidad de potencia en sí, que incluya detalles, localización de todas las interfaces, ¿no?, físicas, es decir, tubos, alimentaciones, cableado, todo ese tipo de cosas que el equipo tiene que instalar en la unidad de potencia, porque la unidad de potencia viene desmontada y el equipo la tiene que montar, ojo. Todo eso tiene que enseñarlo el que va a fabricar antes del 1 de agosto, tiene que enseñar un modelo físico completo, con todas las piezas. Y luego lo más importante, que esto sí me ha parecido bastante importante, tiene que mandar, es decir, los parámetros estimados, los parámetros preliminares estimados para que opere la unidad de potencia, como puede ser eso, el calor que hay que expulsar, la densidad del combustible, en este caso clutch shaft stiffness se refiere a los tornillos con los que se une el embrague a la transmisión del motor, al cigüeñal, la dureza, ¿no?, la resistencia de esos tornillos, de esa unión del embrague, esa resistencia que se necesita, y la resistencia esto es básicamente porque el motor transmite un par y una potencia, y el embrague hay que tener en cuenta que cuando tú colocas un embrague tiene que absorber esa potencia y tiene que ser capaz de transmitirla. Si el embrague se va a partir en cuanto el motor se ponga a girar, mal vamos, ya estamos mal. Entonces todos esos datos de par motor, de potencia, etcétera, los datos de calor, de la densidad que se necesita de combustible exactamente para que los inyectores no tengan ningún problema, etcétera, etcétera, todo eso tiene que declararlo a la FIA y tiene que declararlo al competidor. Es decir, Mercedes no puede llegar y a la buena de Dios mandarte un material y luego decirte que te la apañes. No, eso no se hace así. Y luego veis que antes del 1 de noviembre del año anterior hay que declarar a la FIA de nuevo que va a proveer al competidor, que ha provisto al competidor, al final de nuevo, de un modelo espacial completo, pero el final, ya, es decir, el definitivo, el que realmente es. Digamos que ya lo que provee al competidor es de un modelo real, para que el competidor sepa exactamente qué volúmenes ocupa esa unidad de potencia. Es decir, qué volumen ocupa mi motor térmico, qué volumen ocupa los turbos, qué volumen ocupa la MGUK, la MGUH, las baterías, todas las conexiones, etcétera, etcétera. Todo eso viene premontado, se enseña ese modelo exterior, y entonces el competidor ya sabe exactamente dónde tiene que alojar esa unidad de potencia, incluidos los escapes. Los escapes también van incluidos en eso. Luego ya no son preliminares, ya no son estimaciones preliminares, sino que ya son predicciones en firme de parámetros importantes, como hemos dicho antes. Lo mismo, estamos de nuevo con lo del par, etcétera, lo que necesita, esa resistencia que necesitas de embrague, la densidad del combustible, el calor que se va a generar, etcétera, etcétera. Esos parámetros importantes ya son los definitivos. Es decir, el fabricante le va a decir al proveedor:
al cliente, mira, esto es así, así, así y así. El cliente lo apunta y vale, pues ya sé qué intercooler tendré que usar para tratar de eliminar ese calor, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya sí, detalles iniciales de otras partes, procedimientos, condiciones de operación, límite y cualquier otra información requerida por el equipo para instalar y operar la unidad de potencia que ellos pretenden instalar y operar. Es decir, todo lo que necesite el equipo en información de esa unidad de potencia, incluido pues toda la información que se necesite, eso tiene que ser también provisto por el proveedor. Y además la FIA, es decir, el mismo dossier que se le presenta al cliente, la FIA tiene que disponer de esos dossieres, de esos modelos y de toda esa amalgama de cosas. Si no, no está aprobada la entrega de esa unidad de potencia. Entonces, en ese momento ya os digo que desde este momento ya os digo que la FIA está muy pendiente de qué es lo que se envía del equipo que fabrica el motor o del proveedor del motor realmente al cliente, qué es lo que se está enviando, y todo esto todo tiene trazabilidad. Sabéis de sobra que en la industria los famosos códigos de barra no dejan de ser lo que es trazabilidad. Saber de dónde viene, quién lo ha fabricado, a dónde va, quién lo recibe, quién lo vende, quién lo distribuye y mucha información más, incluido el precio, ¿no? de eso. Dice, estoy vinando, pero digamos el fabricante le realiza una prueba diagnóstica, ya sabes. Sí, a ver, el fabricante tiene que realizar unas pruebas en el dyno, que por cierto, esas pruebas también están condicionadas por la FIA, es decir, solo pueden ser una serie de horas al año. Eso ya sí os conmino a que miréis el reglamento, porque si no este directo se me haría eterno, si me pongo a explicar todo eso, porque cuando estuve mirando en su momento el reglamento, está en los apéndices al final del reglamento técnico. Es bastante complejo, hay que ir leyéndolo poco a poco y sacando las conclusiones. La siguiente imagen que os voy a enseñar, pues, explicando todo esto, de nuevo es eso, las regulaciones técnicas, lo que nos dicen. Esta es la imagen, ahí la tenéis. Y ahora, el productor, iba a decir, bueno, sí, el fabricante de la unidad de potencia tiene que tener, ¿no?, el dossier de homologación que se aplica a todos los competidores a los que tiene que suministrar. Es decir, es el mismo dossier de homologación, un solo dossier de homologación para todos los competidores. En el caso de Mercedes, pues es el mismo dossier para McLaren, el mismo dossier para Aston Martin, el mismo dossier para Williams. En el caso de Honda, sería el mismo dossier para Red Bull y el mismo dossier para bueno, ya no es Honda, ya es Red Bull Powertrains, pero sabemos que es Honda, o sea, el motor sigue siendo Honda. En el caso de, ya digo, sería para Red Bull y para Alfa Tauri. En el caso de Ferrari, pues lo mismo, Haas y Alfa Romeo comparten ese dossier. En el caso de Alpine no procede, porque Alpine es el mismo equipo fabricante. Aquí lo veis, solo la especificación de combustible, la especificación del aceite lubricante, los cables usados en la Power Unit y otras partes menores que pueden tener una modificación pequeña, ¿no? Pequeñas modificaciones que tienen que estar de acuerdo con las provisiones del apartado 5.4, pueden diferir entre competidores. Es decir, en este caso, por ejemplo, Aston Martin utiliza combustible Aramco. McLaren creo que utiliza combustible Gulf. Y es quien les provee. Williams no lo recuerdo ahora, creo que también es Gulf. Corregidme si me equivoco. Entonces, eso sí puede diferir. Es decir, el lubricante que proporciona Aramco no va a ser el mismo. Entonces Aramco trabaja exclusivamente para Aston Martin, en este caso, en ese motor. Si Aramco es proveedor de otro equipo, pues Aramco hará otras especificaciones para otro motor y para otra unidad de potencia. Los cables, pues claro, es totalmente normal. Cuando a ti te proveen todas las conexiones, la unidad de potencia, te viene lo principal, pero luego tú eso lo tienes que conectar a su vez al sistema eléctrico secundario del vehículo, tienes que conectar todo lo que es la hidráulica del vehículo, conectarlo luego también
con respecto al vehículo que tú has fabricado, sensores, etcétera, los cuales eso no te los provee el fabricante. Entonces, todo eso tienes que ponerlo tú. Entonces la FIA entiende que tú eso no tienes por qué utilizar. El fabricante podría vendértelo, pero si a ti no te interesa y tú sacas un mejor precio de otro lado, pues ya está, no pasa nada. Todo eso puede diferir, pero ya veis que son cosas muy pequeñas. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, el aceite y el combustible sí pueden hacer cambiar un poco la potencia del motor. ¿Pero cuánto? Hombre, pues lo normal, y a estos niveles que estamos hablando de gasolinas que valen más de 8 euros el litro, a estos niveles realmente estamos hablando de una diferencia de un 1,5%, de un 2%. Es raro que se vaya por encima del 3%. De hecho, sería muy mal trabajo por parte del suministrador de combustible y de aceite de lubricante el hecho de que ocurriera eso. Entonces, por esa parte también podéis estar tranquilos, porque en realidad el suministrador de combustible y de aceite y lubricante, en este caso, bueno, en el caso concreto de Aston Martin, que es Aramco, estará trabajando en buscar la mejor solución para ese motor. Y eso, bueno, pues claro que difiere, pero como a mí me han pedido unos requerimientos de densidad y de masa de ese combustible, de viscosidad y de densidad de ese combustible, realmente Aramco se ajusta a esos requerimientos. Hay unas pequeñas tolerancias, muy pequeñas, pero las hay, y a partir de ahí buscar la mejor solución. Entonces, por ahí tampoco se puede buscar, es que de repente es que mi motor está dando 20 caballos menos. Mire usted, caballero, pues búsquese otro proveedor de gasolina, porque esa gasolina es, sinceramente, es un truño, así dicho mal y pronto. Si es por culpa de la gasolina, pues mire usted, búsquese otro proveedor y que le dé otra gasolina. Eso no es culpa del fabricante del motor, eso es culpa del proveedor de la gasolina, en este caso. Hombre, esto es un caso, estoy poniendo un caso hilarante, ¿no? Eso no ocurre, pero ya digo que por esa parte podríamos pensar, bueno, tal, no es fácil. Repito que no es fácil que un fabricante venda bacalás a un cliente. Aquí tenemos todas las unidades de potencia que da, ¿no? O que suministra un solo fabricante de motores o de unidades de potencia, que trabajo me cuesta. Todas deben operar en la misma manera, en el mismo camino, ¿no? De la misma forma. Esto hace que tanto la unidad de potencia de McLaren, la de Williams y la de Aston Martin funcionan de la misma manera, o son operadas, mejor dicho, de la misma manera, con los mismos requerimientos. Con el dossier, ¿no? Idéntica en acordancia, ¿no? O de acuerdo con el dossier para los competidores, para todos los competidores. A competitors informed the FIA Technical Department that they have declined any of the following. Sí, con la salvedad de que un competidor puede informar a la FIA de que ellos declinan alguna de las de lo siguiente, ¿no? Pueden ser dos cosas que pueden declinar. Podrían declinarlo, pero claro, deben de ir con el mismo software de unidad de control de la unidad de potencia, y tiene que ser capaz de operar de la misma manera, precisamente, es decir, de la manera más prácticamente igual. Similar, a lo mejor se queda corto. Tiene que operar. Ese software tiene que hacer operar a la unidad de potencia de una manera. Aunque el software sea diferente, quiero decir, el software de este es el 1.1 y este es el 1.101. Bueno, pues los dos tienen que operar de la misma precisa manera. Puede haber diferencias, pero tienen que ser prácticamente iguales en base. Y las idénticas especificaciones de tanto de la gasolina, como hemos dicho antes. Las especificaciones tienen que ser idénticas, pero no exactamente iguales. Hay diferencias, claro, de gasolina y del lubricante. Aunque haya un suministrador alternativo preferido por el cliente. Es lo que he contado antes. Aramco suministra a Aston Martin, Gulf suministra a esta gente de McLaren, y claro, pues en consecuencia exactamente no van a ser el mismo combustible, pero las especificaciones para poder
mejor dicho, las especificaciones que te piden Mercedes para poder operar con ese motor, esas sí tienen que ser exactas, esas sí tienen que ser idénticas. Entonces, bueno, pues ahí está especificado. Entonces ya digo que repito, es muy complicado que haya mucha diferencia entre los diferentes motores que se suministran a los diferentes equipos. Es decir, la unidad de potencia que opera Mercedes, pues sí, puede, vamos a ver, con motores térmicos ocurre eso. Puede haber un motor térmico que te esté dando, en el caso de los Fórmula 1, la potencia máxima ronda los 850 caballos. Digo ronda porque dependiendo de las características puede estar un poquito por debajo, un poquito por encima. ¿Por qué? Porque luego después tienes esos 160 caballos eléctricos que son los que te dan al final alrededor de esos 1000 caballos. Ya están por encima de los 1000 caballos en clasificación, alrededor de unos 1000, estarán por unos 1015, 1020 caballos, es fácil que estén. Y los motores térmicos ya digo que como máximo alrededor de los 850 caballos, repito. Es posible que el motor de Ferrari sí esté por encima de esa cifra. El motor térmico, ojo, no, la parte eléctrica son todos iguales, 120 kilovatios. Y realmente ya digo, es muy difícil que si el motor Mercedes vamos a suponer que tenga 850 caballos máximos, es muy difícil que Aston Martin reciba un motor que tenga 830 caballos. O sea, eso no va a ocurrir. Ahora puede ser que Aston Martin tenga un motor con 847 caballos en vez de 850. Sí, puede ocurrir, claro que puede ocurrir. No es muy descabellado pensar que pueda incluso hasta 5 caballos de diferencia, pero 5 caballos de diferencia no te dejan vendido frente a tu rival. O sea, eso no es así. No es tan así, ¿no? Estoy leyendo por aquí, lo que realmente sacará el rendimiento serán los ingenieros de motores, saber cómo calibrarla. Sí, hay una diferencia, Zapa, fundamental, que aquí no se especifica en el reglamento, entre un fabricante de motores y un cliente. El fabricante de motores tiene un departamento específico que se dedica a fabricar motores, diseñar, etcétera. Ese departamento tiene a una serie de personas. No sé cuántas pueden ser, pero es fácil que superen las 40 o 50 personas. Un cliente tiene ingenieros de motores, claro que tiene ingenieros de motores, y además no tiene pocos, pero nunca va a llegar a esas cifras. Siempre van a ser bastante menos. Por muy buenos que sean tus ingenieros de motores, el trabajo que pueden realizar, vamos a suponer, 7 personas, 10 personas, no lo van a realizar en el mismo tiempo que el que puedan realizar 60 u 80 personas. Esa sí es una diferencia, que puede marcar una pequeña diferencia. Pero fuera de eso, estamos viendo, por ejemplo, que el rendimiento de Aston Martin es realmente muy bueno. Ahora, cuando os enseñe cifras, vais a ver realmente de lo que estamos hablando. Donkey no, me parecería raro que no pasaran de los 1000. Sí, realmente ya digo, durante la clasificación, con los modos de potencia activados al máximo, utilizando los 120 kilovatios eléctricos disponibles, tienen que estar en torno a los 1020-1030 caballos. No me extrañaría en absoluto que lleguen, que estén rondando esas cifras. Durante la carrera no se llega a los 1000 caballos. En la inmensa mayoría de la carrera hay momentos puntuales, muy puntuales, en los que sí puede que se ronde esos 1000 caballos. Pero en el conjunto de la carrera seguramente están funcionando bastante por debajo de esa potencia. Estarán por encima de los 900 caballos, pero no llegan. Estarán alrededor de los 950, 960, puede que estén, pero no están en esos 1020, 1030. Hay mucha diferencia, muchísima, entre las características o mejor dicho, las prestaciones que dan las unidades de potencia en clasificación y las prestaciones que dan durante la carrera. Se ponen en un modo más descafeinado, porque realmente lo que tienes que hacer es que luego esos motores te duren todo el año. Te tengan que durar esos 3 motores por año, esos turbos que necesitas 3 por año también me parece que son, las baterías que son también, no recuerdo bien si son 2 o 3 por año. Así que no lo habían limitado los caballos hace años. No. A ver, lo de la limitación es simplemente el caudal de combustible, es decir, el caudal máximo de combustible, el máximo sí está limitado a 100 kilogramos hora, pero tú tienes miles de trucos para... De hecho, está limitado el caudal, está limitada la inyección de combustible a 500 bares de presión máximo,
no son necesarios. Estos motores están funcionando generalmente en torno a los 350 bares aproximadamente de inyección. Y están limitados a una serie de cosas, pero a ti nadie te limita la presión interna en la cámara de combustión. A ti nadie te limita la cantidad de aire que tú estás introduciendo en el cilindro. Eso no te lo limita nadie. Nada más que, bueno, el tema de que el compresor no tiene limitación en cuanto a no hay brida de turbo en este caso. Entonces tú no estás limitado en ese aspecto. Os digo, el tema de... Estás limitado, si es verdad, en la MGUH en cuanto a que no puedes girar a más de 125.000 revoluciones por minuto. Pero hay otras cosas que te permiten aumentar el rendimiento y la potencia del motor, las dos cosas. Y entonces juegas con eso, al final juegas con eso para poder sacar un poco la potencia, ¿no? Sobre todo en este caso la potencia bruta. MSK Wilde 38, pues bienvenido al canal. Muchas gracias por ese seguimiento. Espero que te guste y que bueno, pues que lo pases bien, que sobre todo, y que aprendas, que es lo que pretendo con estos vídeos. Y ya por último, de las regulaciones técnicas que quería comentaros, pues esto último, el supply. Esto me ha gustado este apartado porque la FIA exige que el suministrador está topado el precio del motor. Da igual qué tipo de unidad de potencia, da igual cómo lo haya fabricado, da igual, o sea, está todo en concordancia, ¿no?, con los reglamentos técnicos de la FIA, pero la FIA exige un precio máximo que no puede pasar de los 15 millones de euros, perdón, 15 million euros. Así que ningún fabricante puede vender motores por encima de ese precio. ¿Esto por qué se hace? Bueno, pues porque como las especificaciones tienen que ser las mismas, así se asegura la FIA que el fabricante no hace cosas raras con los motores y no busca rendimientos por medio de otros procedimientos, uso de materiales exóticos escondidos en alguna zona que sean difíciles de detectar, etcétera. Así te aseguras un poquito que controlas un pelín ese motor y controlas también ese techo de gasto. Como a lo largo de una temporada un fabricante de motores pues suministrará alrededor de 4 o 5 unidades de potencia máximo al año. Es decir, un equipo depende, ¿no? Porque claro, depende también del dinero que tenga el cliente. A priori la FIA lo que pretendía era que se compraran las unidades exactas, pero claro, ningún equipo va a hacer eso porque al final todos van a penalizar, entonces tienes que comprar siempre algún extra. Y en realidad, os repito, lo normal, ahora ya... Al principio en la era híbrida la verdad es que fue bastante complicado, pero ahora ya sí está bastante más controlado eso y los equipos lo que tratan es de comprar las mínimas unidades de potencia posibles. Pero realmente con 3 unidades de potencia solamente tú no completas el año. Eso está garantizado. Así que al final tienes que comprar una cuarta o incluso hasta una quinta. Calculad, si fueran 15 millones de euros todas las unidades de potencia, pues si multiplicas por 5 por 5, 25, 5, 2, 7, 75 millones de euros que se te han ido solo en unidades de potencia. Una locura los precios de Fórmula 1. Pero bueno. ¿Qué más? Ya, bueno, si no tenéis ninguna duda al respecto de algo más que preguntar sobre todo esto de la unidad de potencia, pues ya os voy a enseñar lo que viene siendo bueno, pues todo lo que voy recopilando de las cuentas que os recomiendo de Twitter, de los datos que hay disponibles del Gran Premio. ¿A qué cuentas me refiero? Pues a las que os recomiendo siempre, la de Dr. Ops, la de F1 Data Analysis, Nicolas Carpentiers. Son cuentas, creo, bastante interesantes pues para ver un poquito cómo funciona. A ver, esto que me está diciendo aquí cositas. Bueno, esto es de Nicolas Carpentiers, de Autojournal F1. Bueno, pues veis el endplate del ala delantera del Ferrari, como el anterior endplate, el último flap termina de una manera muy suave
Hay un pequeño giro aquí, pero realmente muy suave. Ferrari ya ha decidido alargar un poco el template aquí detrás para generar vorticidad, básicamente, y limpiar un poco, de nuevo, lo que se hace siempre con este tipo de cosas, el flujo de aire sucio que genera la rueda delantera en su giro y en su desplazamiento. La rueda delantera ya sabéis que tiene dos movimientos, traslación y giro. Pues en este caso concreto, ese vórtice lo que va a hacer es ayudarnos a limpiar un poquito ese aire sucio que genera la rueda y a reducir, por ende, la resistencia aerodinámica. Y esta piececita que veis aquí, a la parte de arriba, es un sensor de temperatura de superficie de neumático. Y es como vigila el equipo realmente. Esto lo tienen prácticamente todos los equipos. Unos lo colocan en unas piezas... Bueno, estos son carcasas que realmente se colocan de manera que afecten lo mínimo imprescindible al flujo de aire. En la parte delantera afecta menos. Si tuvieras que colocar este tipo de carcasa en la parte trasera del vehículo, sí tendrías que tener mucho más cuidado a la hora de esconderlo, ¿no? Hacerlo todavía mucho más escondido para precisamente no molestar mucho al flujo de aire. Y el tema es ese, poder monitorizar la temperatura de la superficie del neumático en tiempo real a lo largo de todo el Gran Premio, y es los datos en los que se basan los ingenieros para decirle al piloto pues que tiene que bajar un poco el ritmo, que procure cambiar el reparto de frenada a la parte delantera porque se están enfriando las ruedas, etcétera, etcétera, etcétera. El piloto también tiene esos datos en la pantalla del volante, dispone de esos datos de temperatura del neumático. Y nada, es un endplay bastante más sencillo que el de otros coches. Me sorprende porque Ferrari sé que tienen problemas en el eje delantero, aunque todavía siguen con los problemas. No son los problemas del año pasado, pero son problemas a fin de cuentas. Aquí vamos a ver ahora. Bueno, este concretamente es un cambio en el fondo del monoplaza. Perdón, que lo he cerrado. O a lo mejor se ve mejor así, ¿no? Sí, aquí parece que se ve más grande. El tema, como dice la propia cuenta Nicolas Carpentier, es bastante difícil de ver, no es obvio, pero sí. Aquí tenéis el viejo con una curvatura que parece... hay un esculpido, ¿no?, de esas formas del suelo bastante interesante, pero la curvatura aquí obedece a un criterio un poco más sencillo. Sin embargo, aquí, esta curvatura que se ve aquí de Jeddah, hay aquí como un cambio, ¿no?, de esa... Hay un poco más de agresividad en esas formas para buscar, pues, posiblemente una manera de mantener el flujo que viaja aguas arriba del fondo, mantenerlo en esa zona, precisamente para poder alimentar la parte trasera, sobre todo el wing y la salida del difusor. Alimentar con aire que tenga cierta energía la salida del difusor ayuda al difusor a aumentar la presión del aire que está expulsando. Eso es muy interesante a nivel de rendimiento aerodinámico, porque además de ayudar a reducir un poquito la resistencia aerodinámica, ayuda al fondo a generar más carga, a ser capaz de cargar más el coche. Aquí veis de nuevo la de Bahrein, veis que lo que decimos es una curvatura más suave. Aquí pues, ya se ven que hay una evolución, una pequeña evolución y un poco más de agresividad, ¿no?, en esas líneas. ¿Qué más tengo por aquí? Vamos a ver qué es lo que tengo de todo. Bueno, aquí. Esto es de McLaren. Estos son variaciones de los diferentes contornos, ¿no?, de los diferentes elementos aerodinámicos de un monoplaza. Esto se suele hacer conforme va evolucionando la temporada, porque el equipo va aprendiendo y va afinando esas superficies aerodinámicas. Es decir, lo que tú presentas, se suele decir generalmente que un Fórmula 1 evoluciona mucho desde la primera carrera hasta la última, que suelen evolucionar más de un segundo por vuelta. Y eso no es ni más ni menos que estos coches son prototipos. Y lo que tú presentas al principio de año, digamos que es una base de desarrollo. O es lo normal, ¿no? Normalmente tú sueles presentar una base de desarrollo y a partir de ahí vas afinando todas las superficies aerodinámicas. Vas esculpiendo mejor ciertos contornos, vas aprendiendo cómo funcionan, porque hasta que no está en pista el coche no sabes 100% cómo funciona, y en función de eso vas evolucionando. Pues McLaren ha decidido el difusor, esa flechita que señala aquí Nicolás, veis donde este contorno de aquí, pues lo ha cambiado un poquito.
Esto lo que sí sugiere también es que aprovechan mejor el espacio, ajustan mucho más ese contorno para darle al difusor un mayor volumen de aire para poder tener más caudal de aire, ¿no? Y eso lo que beneficiaría sería a los canales inferiores del vehículo, porque a su vez se generaría en el Venturi principal, en el delantero, se generaría más succión, por lo tanto el fondo cargaría más el vehículo. El tema es que cuando ajustas más una superficie como esta, también estás apretando la caja de cambios, el conjunto de caja de cambios y diferencial. Tienes que tener mucho cuidado con lo que afinas, porque podría ser contraproducente en términos de resistencia mecánica para la propia caja de cambios. Pero a priori, ya digo, todas las superficies aerodinámicas que se trabajan en un vehículo se hace de esa manera. Vas aprendiendo y vas mejorando. Siempre teniendo en cuenta los límites del reglamento, buscándolos, ¿no? Pero sin sobrepasarlos mucho. La siguiente foto que os quería enseñar es del coche de Leclerc desnudo, lo que es la parte de la unidad de potencia. Y lo que os estoy señalando aquí es la entrada de aire, sería el intake del motor, la entrada de aire fresco, que es donde veis aquí esto de Shell, veis aquí, esta zona de aquí sería el plenum del motor. Este aire se traslada a la parte trasera, que es donde está el compresor y la turbina. Esto se llevaría, estos conductos de aquí de fibra de carbono son los que llevan aire y trasladan aire. Este tubo de aquí, estos sí son tubos de escape que están recubiertos para proteger del calor que genera el tubo de escape a la fibra de carbono que lo rodea y a otros materiales también que lo rodean. Y esto también es tubo de escape. Esta ya es la salida de escape de la turbina. Todo esto ya es salida de escape, cola de escape. Los tubos de escape están fabricados en Inconel. Es una aleación, una super aleación de acero inoxidable con no recuerdo ahora si era con cobalto, no me acuerdo muy bien, pero la podéis buscar en internet y tenéis ahí la composición del Inconel. Y se utiliza el Inconel porque se puede trabajar con espesores súper delgados. Es un material que mantiene sus propiedades mecánicas a pesar del calor, las mantiene muy bien, bastante intactas, y por eso se utiliza. Es ligero, muy resistente, pero sobre todo es eso, que a pesar de estar sometido a temperaturas superiores a los 900 grados, el material aguanta muy bien aguanta muy bien, conserva sus propiedades mecánicas muy bien a pesar de esa temperatura. Y ya digo, y los tubos de fibra de carbono pues están hechos para eso, para trasladar aire frío. El diseño normalmente de estas conducciones se trata de hacer las curvaturas de manera que haya las mínimas pérdidas de carga posibles, porque de nada me sirve a mí comprimir mucho el aire en un compresor y que luego ese aire vaya perdiendo mucha carga, porque tengo que llevarlo al intercooler, del intercooler tengo que llevarlo al plenum hasta que llega a las trompetas de admisión del motor. No me sirve de nada hacer curvas muy agresivas y demás, porque entonces toda la presión que había ganado en el compresor la estoy perdiendo en esas curvas. No merece la pena. Y claro, a todo esto hay que compactarlo todo lo que se pueda. Al final eso te obliga también a cerrar un poco los radios, porque los aerodinamicistas te piden que eso hay que apretarlo. El famoso packaging que le dicen los ingleses, o el empaquetamiento, ¿no?, de toda esa zona. Y luego esto aquí que estáis viendo es el intercambiador de calor, el radiador o de fluido de refrigeración del motor o de aceite. Muchos optan por llevarlo separado. En uno de los pontones va el de refrigeración del motor, en otro pontón va el de aceite, así los hacemos pequeños. Otra gente opta por hacer uno más largo y incluir impartirlo, una parte aceite, una parte refrigeración del motor. Ya, bueno, eso se hizo hace bastante. Ya creo que todos optan por la separación, pero ya digo, como no estoy seguro al 100%, yo os lo explico, que hay esas dos modalidades y es posible que encontréis a alguien algún equipo que utilice un solo radiador, por lo menos uno grande, ¿no?, para eso.
¿Qué más cosas se ven aquí? Bueno, se ve el tirante, este tirante de aquí, que es el que mantiene la rigidez del fondo. Ya sabéis, el famoso tirante que hubo tanta polémica el año pasado con Mercedes, ¿no? Cuando sacó el doble tirante, etcétera. Aquí veis el brazo superior de la suspensión trasera. Aquí está la caja de cambio, todo el conjunto de caja de cambio diferencial. Y esto de aquí que veis, que os lo estoy señalando, espero que lo estéis viendo con el ratón. Estoy aquí girando, ¿veis? Todo esto de aquí. Ese es el track rod que se denomina en inglés, o el tirante de la suspensión. En este caso es una suspensión tipo pull rod. Y este es el responsable también de la variación de altura que se realiza cuando escucháis en las retransmisiones. ¿Están variando las alturas de la suspensión? Pues donde se trabaja es en esta pieza, en el track rod, en el tirante. El tirante lleva un sistema de doble tuerca y tornillo y se va ajustando. Con ese ajustando la tuerca se corre para un lado o se corre para el otro, y lo que se hace es de una manera bastante sencilla, ya digo, estirar un poco esta pieza o contraerla, hacerla un poco más larga o un poco más corta. Simple, un sistema muy sencillo y relativamente rápido para el mecánico. Y aparte de eso, bueno, pues conexiones varias, conexiones de fluidos, en este caso de aquí, conexiones eléctricas por todo, claro, sensores de todo tipo, etcétera, etcétera. Ya sabéis, un motor, ya de por sí un motor de calle lleva todo tipo de sensores, pues imaginaos un motor de este, como este. Y aquí veis la electrónica del vehículo, que por eso la entrada de aire esa que se ve en la parte delantera del Ferrari, que se ha hablado de un S-Duct que salía por aquí y tal, yo teniendo en cuenta dónde va la electrónica del Ferrari, no lo sé, no termino de estar convencido con respecto a eso. Pero bueno, el tema, ya digo, es ese. El tema es que la electrónica está aquí situada, y esa entrada de aire que se ve abajo, en la zona que está en fibra de carbono, por debajo del cockpit, tendría mucho de interés para precisamente enfriar todo esto, en vez de sacarlo por aquí arriba. Pero bueno, se estuvo especulando durante todos los tests. Yo también, bueno, a priori también tenía sentido, ¿no? Pero yo creo que esa salida de aire de aquí, ese aire viene de otra, parece que viene de otra zona, no de aquí abajo. Y hombre, pues no mucho más ya que explicar. Bueno, estas son las cámaras de televisión de la FOM. Y aquí, en esta zona de aquí, veis que hay una pegatina, ¿no? Veréis siempre muchas pegatinas y en muchos coches. Depende de los colores, ya los escoge dependiendo del suministrador. Las he visto en este color, en verde amarillo, y las he visto en rosa azul. El tema es que estos son sensores de temperatura. Bueno, más que sensores, son parches que cambian de color con la temperatura. Entonces se puede medir las variaciones de temperatura de una manera muy intuitiva. Esta zona de aquí es donde está situado el depósito de combustible, donde está esta pegatina, ¿no? Y el depósito de combustible luego iría por aquí hacia abajo. Las baterías irían situadas por aquí dentro, que no las estamos viendo. El tema es que es muy importante tener esos sensores, hacer esas comprobaciones, ¿no? De la temperatura de esa zona, precisamente porque estás trabajando con un material inflamable. Entonces es importante saber a qué temperatura está eso. Pues esto es lo que les indica a los mecánicos de una manera, y a los ingenieros de una manera muy intuitiva y rápida, si se ha sobrecalentado o no se ha sobrecalentado esa zona. Aunque es verdad que la fibra de carbono también da señales, pero a veces es más difícil verlo. Con estas pegatinas es muy fácil verlo, es muy intuitivo. ¿Qué más? Bueno, el Red Bull. Estoy harto de decir que el Red Bull es el coche más eficiente de la parrilla. Así se ve más grande. El tema es que lo es. Es que lo demuestra en cada gran premio. Es impresionante el trabajo que hace esta gente. Y os lo digo de verdad. Es que alucina. Todo el mundo utiliza el Wing Wing de doble ala. Red Bull se permite el lujo de utilizar un Wing Wing solamente, uno de un simple elemento. En un circuito como Jeddah, claro, cuando llegamos a un circuito donde se necesita más carga aerodinámica, pues colocan el otro elemento. ¿Esto qué es lo que consiguen con esto? Pues reducir mucho la resistencia aerodinámica, aumentar la velocidad punta del vehículo de una manera significativa. Y no necesitas tener el motor más potente, ni necesitas tener un coche muy descargado. El Red Bull trabaja sobre todo con el fondo, difusor. Es muy difícil pillar. Qué difícil es pillar las fotos de
de la zona del difusor a los Red Bull, pero bueno. Y ya digo, es impresionante cómo trabaja esta. Es impresionante cómo trabaja esta gente. Yo es que me quedo alucinado. Pero bueno. Este es el de Jeddah, ¿veis? Y el de Bahrein. El de Bahrein veis que lleva el doble elemento. Y también observar esa inclinación que le dan al Wing Wing justo a la salida del difusor. Esto no es casual. Esto realmente lo que pretende Red Bull es ayudar a ese difusor a expulsar, a darle más presión al aire y a que salga hacia arriba y hacia afuera. Es decir, siempre lo que se trata es de compensar y de que el aire aumente su presión hacia arriba y hacia afuera. ¿Para qué? Para que me quede una zona central con menos presión y el difusor lo tenga más fácil para seguir sacando aire. Simple y llanamente, porque repito y lo repetiré todas las veces que haga falta, el difusor no succiona aire, el difusor aumenta la presión de ese aire. El difusor lo que hace es un elemento que ayuda a equilibrar el trabajo del fondo del monoplaza para que los gases iba a decir, para que el aire se expansione de una manera mucho más rápida de lo que lo haría si no existiera ese elemento, claro, a la salida de ese suelo. Y para que el suelo siempre esté trabajando, no sea muy difícil que entre en pérdida, gracias precisamente a este difusor. Es una de las razones, me acuerdo que me preguntaron ya en su momento, cuando empezó esta nueva era de los coches con efecto suelo, que qué pasaría si de repente en el fondo pues ocurre como en los años finales de los 70 y en los años principios de los 80, ¿no? Que el coche, si tocaba con la panza y se cortaba el flujo de aire, pues se convertía en... Vale. Sí, efectivamente, si el fondo entra en pérdida, hay peligro de que el coche pierda el control. Pero en aquellos años era sobre todo muy peligroso porque, primero, las alas no generaban la carga aerodinámica que generan hoy día. Y segundo, porque no existía el difusor como elemento aerodinámico. El difusor ayuda mucho al trabajo del fondo del monoplaza. Y hace que el fondo del monoplaza, a pesar de que en un instante pueda estar tocando el fondo, pueda cortar el flujo en un momento, bueno, como máximo puede ocurrir el famoso porpoising. Si ya entra en pérdida por una cosa muy exagerada, pues ocurre lo que le pasó a Sainz. Pero el coche no va a salir volando porque pille un bache y va a salir volando y tal. No es tan fácil. Es algo mucho más difícil por culpa de ese elemento, precisamente en parte, ¿no? Por culpa de ese difusor, aparte de las alas. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Los coches de los años 80 no disponían de este elemento y por lo tanto no podían trabajar de la misma manera y era más peligroso. Esto es una foto que me ha parecido muy interesante. Son volantes. Este es el volante que tenían en Alpine y este es el volante de Aston Martin. El de Aston Martin se parece muchísimo al de Mercedes. De hecho, el de Lewis Hamilton es muy parecido en la parte trasera a este volante, ¿no? De Aston Martin. Y ves que tiene las paletas del embrague abajo y tiene las paletas de cambio de velocidad y las paletas de arriba. Estas paletas de arriba, que he leído a gente comentar, ¿no? ¿Qué pasaba con ellas? ¿Para qué servían? Bueno, estas paletas de arriba son las que se usan en el launch control. Son paletas multifunción. Es decir, no tienen por qué ser solamente para cambio de marchas o para embrague. Tú tienes el embrague pillado pues para el launch control. No es un launch control en sí, pero sí funcionan como embrague en ese momento. Tú tienes los dos pillados y vas soltando, sueltas uno y vas soltando el otro hasta que ya el coche arranca, ¿no? Luego vas cambiando de marchas y las paletas de arriba también te sirven. En muchos coches se usan para el mecanismo DRS, para activar el DRS. Una vez que se ha encendido la lucecita que te advierte de que de que tienes DRS con el coche de delante, el piloto está atento para en el momento de pasar el cartel darle a la paletita, accionarla. Entonces pueden servir para eso y pueden servir para otras cosas. Por eso llevan tres conjuntos de paletas. Esta de aquí arriba suele ser redundante. Esta es una foto, bueno, del coche de moda del Aston Martin. La única clara es una de Albert Fábrega en F1 Tech. A ver a qué te refieres. Esta sí que no la he visto. A ver si puedo abrirla. Ah, sí. Bueno, esto es una auténtica barbaridad. Esto es una auténtica barbaridad, madre mía. Y esto de aquí, estos
estos escalones están hechos adrede para energizar el flujo y que salga con más ímpetu, para que tenga más energía, gane más presión luego a la salida del difusor y el coche genere más carga. En realidad Red Bull lleva trabajando muchísimos años en esta clase de coches que funcionan con el fondo, ¿no? Más que con las alas, porque Red Bull, como no tenía los motores más potentes, tenía que buscar eficiencia aerodinámica y el único camino era trabajar con el fondo. Más que con las suspensiones, Zappa ellos son capaces de hacer mucho más. Su DRS, el DRS de Red Bull, funciona de una manera mucho más potente que el del resto por una razón muy sencilla, porque como ellos trabajan con un fondo del vehículo que genera mucha más carga que el resto, ellos pueden permitirse el lujo de utilizar un plano principal del ala trasera, digamos más pequeño, con una cuerda un poco más corta y menos cargado, y cargar mucho más el flap. De hecho, Red Bull lo que hace cuando necesita mucha carga es darle mucho ángulo de ataque a ese flap y además utilizar el Garni. Si no necesitan el Garni, lo quitan, porque el Garni genera resistencia. Es poca, pero genera. Entonces, cuando tú tienes un plano principal muy plano, valga la redundancia, y con una cuerda un pelín más corta, y tienes un flap superior, el cual tiene un ángulo de ataque más mayor, bastante mayor, hay una diferencia significativa, y sobre todo tiene una cuerda algo mayor a la de otros coches, cuando tú abres el DRS, tienes una distancia en ese gap que se genera entre el plano principal y el flap superior es mayor. Tu DRS es más potente, básicamente, simple y llanamente. Otros equipos no son capaces de generar esa carga con el fondo, necesitan compensar con las alas. El ala trasera tiene que tener un plano principal un poco superior, y como el caso de Aston Martin. Y Aston Martin trabaja más con el Wing Wing y con el ala trasera. Ese ala trasera es algo mayor en el Aston Martin. El plano principal tiene algo más de ángulo de ataque y el flap es el que se inclina menos, es el que se le da menos ángulo y se trata de compensar. En realidad, como veis, el Aston Martin, esas cascadas, en esta foto se ve perfectamente que lo que tratan es de llevar muchísimo caudal a la zona del Wing Wing, a esos Wing Wing y a la salida del difusor, a los laterales del difusor, sellar esos canales laterales de una manera mucho más potente de lo que lo hacen ya los aditamentos que la FIA permitió a los equipos usar en el conducto de freno trasero, que precisamente están hechos para eso, para sellar un poco el difusor. Pero como eso no se consigue, con eso se consigue un rendimiento menor. Si yo llevo mucho caudal a ese lateral, al final tapo y el difusor trabaja de una manera más aislada, por lo tanto trabaja mejor. Simple, pero efectivo. Y aquí veis, bueno, las formas de esa entrada de aire, veis esa excavación enorme, tienen muchísima superficie disponible en esta zona y con unos pontones en los cuales el efecto coanda sí se puede utilizar muy bien y llevo todo ese caudal de aire hacia atrás, pues tengo más masa de aire que va hacia atrás, más de la que tiene Mercedes. Mercedes no tiene esa posibilidad porque sus pontones no le permiten hacer eso. Y ya yendo a lo que son los datos del Gran Premio, curioso que veis aquí veis aquí que está concretamente estas son las velocidades la velocidad iba a decir yo, joder, es que perdona, es que como estaba aquí sonándome el teléfono, el tiempo con el acelerador a tope, ¿no? Veis que Aston Martin es el que más, Red Bull es el segundo que más. Esto es un indicativo de que el coche, bueno, de que pueden poner presión en el acelerador antes que nadie, pero también es un indicativo en Jeddah de que Aston Martin necesita utilizar más el motor térmico que otros. Son detalles simples. Un momentillo que voy a contestar un segundito, perdonadme. Voy a escribir a decirles que estoy aquí en directo, como pueden esperar. Vale, pues ya está.
el tema, como os digo, es ese. Y veis que Haas, por ejemplo, una de las cosas por las que Haas decepciona un poco es precisamente por eso. Veis que el tiempo con el acelerador al máximo es bastante menor, ¿no? Williams, veis Alfa Tauri, Alpine, Ferrari, Alfa, McLaren. ¿McLaren puede mantener el acelerador? Sí, pero claro, a costa... ¿Por qué? Pues porque es un coche que tiene también muchos otros problemas y al final no consigue una velocidad punta excesiva. Siguiendo con las tablas de datos, etcétera, esta vez Fernando, comparado con el resto, bueno, no es que fuera una salida espectacular la de Fernando, pero como veis es una salida algo mejor de la que le ocurrió en Bahrein, ¿no? Sobre todo porque esta vez el tiempo de reacción de Fernando fue algo peor, pero el 100-200, ese sí lo hizo bastante mejor, veis que en 2,5 y en 3, es una cifra que no es mala. La peor salida fue la de Sargent, 6,4 segundos en total en el 0 a 200. Y la mejor salida fue la de Norris, de 5 segundos del 0 a 200. Verstappen hizo muy buena salida también, 5,1. Leclerc 5,1. Russell 5,2. La de Russell fue muy buena, de hecho fue bastante buena. Y a Pérez tenemos que buscarlo aquí abajo. Pérez que tuvo un tiempo de reacción malo, 3,2. Eso fue lo que a Alonso le dio esa ventaja. Y para luego poder meterle el coche, porque luego el 100-200 lo hizo mejor el Red Bull que el Aston Martin. Pero en compensación, Fernando fue una décima más rápido en ese 0 a 200. En estas competiciones, pues una décima es muy importante. Así que bueno, la salida de Fernando, repito, no fue nada espectacular. La salida de Sainz fue muy buena, casi como la de Leclerc. Y bueno, básicamente pues ahí tenéis las diferentes salidas, podéis ver los diferentes pilotos, veis que la de Hamilton no fue mala tampoco, 5,4. 5,5 ya es una salida regular y a partir de ahí ya las cifras son malas. Piastri, por ejemplo, fue muy mala, 5,9. Eso fue también una de las consecuencias por las que se vio envuelto en problemas y luego a la salida de la primera curva. Aquí tenéis esto es un gráfico con las velocidades máximas. Y veis que Verstappen 343. Verstappen estuvo mucho tiempo con el DRS. El DRS de Red Bull, como hemos dicho, es un monstruo, ¿no? de potencia, ¿no? De la potencia que tiene ese DRS. Fernando, como apenas estuvo en DRS con nadie, y además es un coche realmente que no tiene una velocidad punta excesiva, 323 kilómetros. Esta cifra de Verstappen se la achaco, aparte de que iba con programas de motor potentes y demás, a que el DRS era más potente y además el hecho de ir en tren de otros coches, eso también ayuda a conseguir una mayor velocidad. Veis Hülkenberg, por ejemplo, 342, Piastri 338, Magnussen 337, Leclerc 337, 336 Sainz. No creo que Fernando 323, o sea, quiero decir, en las mismas condiciones que estuvieron esta gente, Fernando en vez de 323 a lo mejor hubiera alcanzado 327, 328, 330. No hubiera llegado a estas cifras, pero no se hubiera quedado tan lejos. El que sorprende es Russell, por ejemplo, ¿veis? 314. O sea, no es solo problema de... es curioso porque si observamos, Ocon, por ejemplo, 329, los Alpine no son precisamente vehículos lentos en punta, 332 Gasly, ¿no? Es curioso observar esto. Aquí tenéis... veis cómo van disminuyendo. Al final la media 316. Aquí sacáis una media, 334 Verstappen, 329 Hülkenberg, 316 Alonso, muy lejos de los 334 de Verstappen, pero bueno, es diferente. Y las velocidades mínimas, las mínimas de Gran Premio, Bottas 94. Esto lo que significa muchas veces es que tienes que dejar correr mucho el coche porque luego pierdes en la salida. Entonces cambias un poco la forma de conducir y tratas de compensarlo con mayor velocidad de entrada en la curva. Alonso 89, por ejemplo, también es una velocidad bastante elevada. También denota coches cargados aerodinámicamente. Veis que Leclerc también 89, Pérez 90. Sin embargo, si nos vamos para abajo, pues veis Norris, Sargent, Hülkenberg, Ocon, velocidades un poco más lentas, ¿no? La media aquí la tenéis. En realidad aquí las diferencias tienen que ser pocas porque, hombre, Jeddah no tiene muchas curvas de frenada fuerte. O sea, no es un circuito stop and go, sino que es un circuito más de dejar correr el coche. Esto es lo de los pit stops. Esto está, bueno, lo de Aston Martin está influenciado por la parada de Alonso. Ya sabéis que tuvo que cumplir los 5 segundos de penalización. Que bueno, que al final hubo todo ese follón.
La rueda de ratón. Pero todo eso lo pueden hacer por su eje, si no serían unos Ferrari. Sí, pero la baja degradación también Zappa viene precisamente por eso, porque si tú eres capaz de cargar, el neumático lo mantiene a temperatura y por lo tanto no tienes problemas de degradación. Es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Al final me hace gracia porque las velocidades puntas no son solo una de las características que tiene que tener un coche, hay muchas otras. Pero claro, si al final tú tienes una eficiencia aerodinámica alta, la velocidad punta es más fácil de alcanzar, es más fácil de superar. Cuando pasó a Hamilton, pues sí, puede ser, no digo lo contrario. Además, si había cargado baterías y demás, seguramente. El tema, como os digo, y lo de McLaren, pues bueno, el cambio del alerón de Piastri pues también influye en estas cifras. Esta es la media. Ferrari, mira, quien no se consuela es porque no quiere. Ferrari sigue siendo la más rápida en el tiempo medio de pit stop. Red Bull Racing no lo hizo mal tampoco, Mercedes-Benz, todos más o menos están... No hay tampoco unas diferencias enormes. Ya digo, lo de Aston Martin está influenciado por eso, por esa parada de Fernando. Y por último, como he dicho antes, os iba a enseñar los gráficos de Pirelli con las paradas, ¿no? Veis que todos pararon en la 18, los de arriba. Esto está influenciado por ese safety car absurdo que se sacó. De hecho, yo estoy seguro de que Fernando, concretamente Fernando, no sé si Russell, pero Fernando seguro, Verstappen y Pérez hubieran aguantado al menos, no lo sé, pero yo calculo que entre la 22 y la 24 más o menos deberían de haber parado. Y Hamilton debería de haber alargado esa parada por lo menos hasta la 30 o cerca de la 30. Sin embargo, se hizo al revés por eso, porque al final, bueno, el safety car tienes que aprovecharlo, es un momento clave y como ya has perdido la ventaja que pudieras llevar, tienes que compensarlo. Me sorprendió que Sainz, me sorprendió que Stroll parara en la 13. Entiendo que estaba intentando hacer un undercut, pero creo que fue muy pronto la 13. Supongo que a lo mejor ya venía arrastrando esos problemitas, que luego ya se hicieron más patentes cuando ya cambió de neumático. Y bueno, puede ser a lo mejor condicionado por eso, pero no lo sé. Luego el problema de Albon, como veis también. Veis que hubo una mayoría de pilotos que cambiaron. Aquí tenéis a Zhu, a Sargent, que cambiaron en la 18. Luego veis a Sainz, que cambió en la 15, Leclerc una vuelta después, 16 para Ocon también. La 14 cambió Gasly. Curioso, también muy pronto. Lo de Leclerc sí tiene más sentido. Quizá a lo mejor el equipo Ferrari se precipitó un poco y deberían de haber intentado, porque si Leclerc llega a la vuelta 18 estoy seguro de que hubiera adelantado a Sainz. Y luego tenemos el caso de Magnussen, que este sí que paró prontísimo, pero es que se merendó seguramente ese neumático medio. El caso de Zhu, que cambió en la 11 y decidió, bueno, como no tengo nada que perder, ya que estoy en donde estoy, como hay un safety car, pues cambio otra vez. Y Sargent, que bueno, al final su carrera estuvo muy condicionada también. Norris, que salió con el blando, pero enseguida cambiaron porque es que no lo hacían funcionar. Bueno, y el caso de Bottas es que el safety car le vino fatal también, pero aparte es que el Alfa Romeo es que no tuvo ritmo ninguno. Así que bueno. Y sí, veis que todos usan neumático nuevo excepto Aston Martin, ¿verdad? Que usó el duro ya usado. Bueno, esto se hace por una razón, porque el Aston Martin es un coche que encima con el asfalto de ciudad que tiene Jeddah, no es de ciudad pero es un asfalto mucho menos granuloso que el que tiene Bahrein, realmente tienes un problema. No eres capaz de calentar la goma todo lo rápido que requeriría la situación para enfrentarte a tus rivales. Bueno, pues lo que hago es que le quito el charol al neumático, por decirlo así de una manera simple. Es decir, salgo a hacer un stint en los libres, o sea, vuelta de calentamiento y vuelta de regreso. Doy la vuelta de calentamiento y en vez de terminar la vuelta cronometrada, me meto en boxes. Lo que he hecho ha sido borrarle esa capa inicial que tiene el Pirelli, que precisamente esa capa inicial es la que te da un agarre extraordinario para clasificar, pero que luego en carrera esa capa inicial te sirve pues para en esa vuelta del pit, pues para tener un poco de prestaciones para poder defenderte, pero ya está, no sirve para más. O sea, la durabilidad del neumático no depende de esa capa inicial.
Entonces, bueno, Aston Martin opta por hacer ese tipo de estrategia porque un neumático que ya tiene esa capa desgastada es más fácil de calentar que un neumático que está totalmente nuevo. A ellos le funcionan, el resto de equipos no lo hacen, no lo necesitan. Aston Martin sí lo sigue necesitando. Bueno, mientras siga el coche funcionando bien, no le veo ningún problema. Así que eso. Y por mi parte, pues nada más que comentar, porque en realidad lo que dio de sí este Gran Premio no es de mi negociado, como diría Charlie, es de, como diría Charlie Barzal, es de, eso es negociado de otra gente. Yo mis comentarios vienen siempre por la parte, o trato de que sean por la parte técnica, que es lo que considero que puedo aportar más, y en otros aspectos, pues bueno, se lo dejo a otra gente que están más versados que yo en ese tipo de cosas. Así que por mi parte, pues deciros que encantado de que hayáis estado por aquí.